Nuestra lección del día de hoy lleva por título La Biblia como norma imperante. La palabra imperante significa, o sus sinónimos, que tiene dominio o predominio sobre algo y por lo tanto impone su carácter sobre cualquier otra cosa. Entonces, cuando nosotros hablamos que la Biblia es la norma imperante, significa que la Biblia, para nosotros los adventistas del séptimo día, es la norma que rige nuestra teología. Para nosotros como adventistas, la Biblia es la máxima autoridad para la vida y la doctrina. Otras fuentes, como la experiencia religiosa, la razón humana o la tradición, están subordinadas a la Biblia. De hecho, fíjense, el principio de solo escritura nos va a proteger, nos va a salvaguardar de la dependencia de la idea que la iglesia interprete a la Biblia. La iglesia no interpreta la Biblia se interpreta a sí misma y entonces le dice a la iglesia cómo debe conducirse. Es la Biblia nuestra norma de carácter, la que rige, es la máxima autoridad. Ahora, quiero que observemos un texto que viene allí en nuestra lección, es Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y yo quiero aquí hacer énfasis al versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Aquí Pablo está usando su ejemplo con Apolos y se ponen como premisa aquí, como un ejemplo. Miren lo que dice aquí el versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Miren lo que aquí dice la palabra del Señor. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Para que aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. ¿Qué quiere decir esta frase? A no pensar más de lo que está escrito. Miren, esta frase no significa, fíjense, esta frase no significa de ninguna manera que no podamos buscar en una concordancia bíblica, no significa que no podamos estudiar algún comentario bíblico, no significa que no podamos ir a algún léxico del hebreo o del griego, no significa que no podamos ir a alguna enciclopedia, no significa que no podamos leer algunos otros libros para ayudarnos a interpretar la Biblia, para escuchar algunos consejos o algunos otros comentarios. Eso no significa. Significa que sí podemos ir y buscar algunas otras fuentes para entender mejor la Biblia. Pero, cuando usted lee algo y usted dice, hey, esto no es lo que yo he creído siempre. Yo voy a ir a la Biblia para ver qué me está diciendo. Mejor me voy a quedar con lo que dice la Biblia. Es decir, siempre que usted y yo no estamos de acuerdo con lo que dicen algunos comentaristas o incluso algunos pastores que predican, hermano, usted tiene todo el derecho, usted tiene toda la
la última palabra en el sentido de que usted decide qué escucha y qué no escucha, qué lee o qué no lee. Por lo tanto, nuestra norma máxima frente a las fuentes que son una ayuda están regidas, están subordinadas por la palabra de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, sigamos el ejemplo que Pablo les da a los corintios. Y Pablo les dice a los corintios en el versículo 6, en palabras más mexicanas, en palabras asequibles a nosotros, significa que los corintios debían conducirse conforme a la palabra de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa el versículo 6 de 1 de Corintios 4? Lo que Pablo está diciendo allí, dejen de inventar cosas que la Biblia no dice. Ustedes deben regirse, deben vivir, deben conducirse conforme a la palabra. ¿Qué palabra existía en ese momento? La única palabra que ellos tenían era el Antiguo Testamento. Pero mis amados hermanos, ¿qué palabra es la que ahora tenemos nosotros? Debemos conducirnos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué palabra tenemos ahora? La palabra que tenemos pues es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, usted y yo debemos conducirnos únicamente por lo que está escrito en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Mire, hay otro texto aquí en la Escritura, Hechos 17, 10 y 11. Hechos 17, 10 y 11. Y aquí está, aquí lo tengo. Dice la Escritura, Hechos 17, 10 y 11. Dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Cuando llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Miren lo que está diciendo aquí. Hay un contraste entre dos grupos de personas. Los dos grupos eran judíos, pero los judíos de Tesalónica se bloquearon, se cerraron, no quisieron escuchar lo que la palabra de Dios decía. Sin embargo, fíjense, los judíos de Berea escucharon la palabra muy atentos y dijeron: vamos a ir a la palabra de Dios para ver si esto que nos está predicando este hombre llamado Pablo es verdad. Y si es verdad, entonces yo voy a seguir lo que dice la palabra de Dios. Ahora, hemos dicho en días anteriores que incluso aquellas personas que ya no están en la iglesia adventista y que se dicen pastores o que son predicadores, usan la palabra de Dios, para exponer sus ideas, sus principios. Por lo tanto, te voy a contar una experiencia. Hace unos años, yo estaba escuchando a un predicador. Este predicador estaba hablando sobre la deidad, sobre la Trinidad. Mientras él explicaba el tema de la Trinidad, yo escuchaba. Pero de pronto él dijo: les voy a explicar cómo entender la Trinidad. Y él dijo así: yo soy padre, tengo 2 hijos. Yo soy esposo, pero yo también soy hijo. Soy una persona con 3 roles diferentes. Una persona con 3 roles diferentes. Cuando yo escuché eso, yo me quedé muy preocupado. Y yo dije: esto no es lo que yo he creído desde siempre. No. Sí es cierto, hay un Dios, pero yo no creo, nunca he creído que es una persona. Yo he creído y he leído que sí es cierto, hay un Dios, pero ese Dios está formado por 3 personas. ¿Cómo? Si no lo entiendo, no lo sé. Si no lo sé explicar, no hay problema. Pero yo creo y he leído que son 3 personas que forman ese Dios.
Y entonces, tal como los bereanos, mis amados hermanos, yo recordé que cuando todavía era un poco, pues, un poco más chico, yo había leído las 28 creencias. Y en las 28 creencias, fui al libro de las 28 creencias y entonces empecé a revisar. Y cuando yo estaba revisando, dije, aquí está lo que yo siempre he creído. Yo soy un adventista del séptimo día, por lo tanto, yo creo que hay un Dios. Sí, gloria a Dios, hay un Dios, bendito sea su nombre. Pero ese Dios está formado por tres personas. Tres personas. Entonces, dije para mí, yo no voy a ser engañado por este hombre. Yo voy a estudiar la palabra de Dios para comprobar si lo que él me está diciendo, es correcto. Por eso, mis amados hermanos, cuando usted escuche a algún predicador que va en contra de lo que nosotros siempre hemos creído, por favor, no se deje engañar a la primera. Por favor, no caiga en los juegos a la primera. Es más, si usted escucha que yo digo algo que va en contra, por favor, pues ya sabe usted qué tiene que hacer. Vaya a la Biblia. Busque consejos. ¿Sabes qué? Tal pastor está diciendo esto. Usted explíqueme mejor. Si usted y yo no estamos entendiendo todo a plenitud, pues mi querido hermano, vayamos a la palabra de Dios como hicieron los bereanos. No permitan que nadie los engañe, porque para eso está escrito, está escrita. Dios nos dejó su voz, su palabra escrita. Para eso, precisamente para prevenir, para salvaguardarnos de los lobos feroces, de aquellos pseudo pastores que dañan, lo único que hacen es dañar a la iglesia de Dios. Por lo tanto, los bereanos aquí nos dan un ejemplo extraordinario. Estudiaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Porque la Biblia es la fuente final ante cualquier predicador, ante cualquier persona. La Biblia y solo la Biblia es la que nos mantiene firmes y fieles. Por lo tanto, hoy te invitaría otra vez a que tengas cuidado con lo que ves, con lo que escuchas. Hay diversas páginas en Facebook que suelen publicar sermones de personas que ya no están en la iglesia. Por favor, no pierdan su tiempo escuchándolo. Si usted dice por curiosidad, para ver qué cosa es lo que dicen, lo voy a escuchar, hágalo. Pero debe saber que usted puede ser engañado. Tenga cuidado. Por eso Dios le dijo a Adán y Eva, ese árbol de la ciencia del bien y del mal está allí para probar. No necesitaban acercarse para ver cómo estaba la fruta. No necesitaban estar cerca. ¿Para qué? Pero a nosotros a veces nos gusta exponernos. Por lo tanto, tenga cuidado. Vuelvo a repetir, tenga cuidado de estar escuchando sermones que no debe, de estar compartiendo sermones que no debe. Oliver Coronado, Gambetta, David Gates. Tenga cuidado. Y hay muchos más. Tenga cuidado, por favor, mis queridos hermanos. Tengamos cuidado. Acuérdense. La palabra de Dios es nuestra única salvaguarda. La palabra de Dios. Y no importa quién esté predicando. Cuando diga algo que va en contra de lo que hemos creído, desde siempre omita lo que dijo. Vaya a la palabra de Dios. Y si usted no encuentra la respuesta, por favor, busque consejo. Busque consejo. Pero no se deje engañar. Vamos a orar. Señor, te agradecemos la oportunidad que nos das de repasar la Biblia a través de la guía de estudio que es la lección de escuela sabática. ¿Cuántos hermanos de iglesia han caído en los engaños de Satanás? De personas, de movimientos que han creído algunas cosas diferentes a nosotros. Tanto a ellos como a nosotros, ayúdanos para ser más asiduos estudiantes de tu palabra. Ayúdanos para que el pan de cada día sea tu palabra. Que el pan de cada día sea tu palabra. Bendice a tus hijos que están escuchando y anímalos para descubrir en tu palabra. Anímalos, mi Dios, para descubrir en tu palabra todo lo que necesitan saber. Aunque no entendamos muchas cosas,
lo más importante es estar escudriñando tu palabra, porque en ella os parece que tenemos la vida eterna. Y la Biblia nos va a dar testimonio de Jesucristo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que mi Dios los bendiga en este día. Pásenla muy bien.